El cielo sobre Virelia se abrió en llamas cuando el caza de Ryan Bennett perdió el control. Las alarmas sonaban dentro de la cabina y el humo llenaba cada rincón del panel de mandos. Abajo, la selva alienígena se extendía como un mar verde sin final, y Ryan sabía que no tenía tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Meridian. Aquí Halcón 2. He perdido potencia. Repito, he perdido potencia. Gritó por la radio, pero solo escuchó estática. El impacto llegó segundos después. El caza se estrelló entre árboles gigantes, partiendo ramas del tamaño de edificios, hasta detenerse contra un muro de piedra cubierto de musgo azul. El silencio que siguió fue peor que el ruido de la caída. Ryan abrió los ojos con dificultad. Su brazo derecho estaba roto y sentía un dolor agudo en el costado, como si algo se hubiera quebrado por dentro. Trató de moverse, pero el dolor lo detuvo. Afuera, el bosque de Virelia hacía sonidos que no reconocía. Cantos de insectos enormes, el crujir de plantas que parecían moverse solas, el eco distante de algo que no era trueno. Habían pasado 3 años desde que la humanidad descubrió que no estaba sola en el universo. 3 años desde que los primeros barcos humanos llegaron a la frontera de un imperio gobernado por seres de casi 3 metros de altura, llamados los Sylvane. La guerra había comenzado por un error, una disputa sobre un planeta minero llamado Kessia, pero como todas las guerras, se había convertido en algo mucho más grande y difícil de detener. Ryan había volado docenas de misiones sobre la frontera, escoltando convoyes de suministros, vigilando fronteras invisibles trazadas en el vacío del espacio. Nunca antes había estado tan cerca del territorio profundo del Imperio Sylvane, y la orden de reconocimiento que había recibido esa mañana, simple en apariencia, se había convertido en una trampa cuando 3 cazas enemigos aparecieron desde detrás de una luna que los sensores humanos no habían logrado detectar a tiempo. Ryan logró desabrochar el cinturón de seguridad y cayó al suelo de la cabina destrozada. Cada respiración le costaba un esfuerzo enorme. Sabía que su nave, la Meridian, estaría buscándolo, pero también sabía que en ese planeta, rodeado de fuerzas enemigas, las probabilidades de que lo encontraran con vida eran muy bajas. Se arrastró fuera de los restos del caza y quedó tendido sobre la tierra húmeda, mirando el cielo a través de las copas de los árboles. Por un momento pensó en su hermano menor, Noah, que seguía esperando noticias suyas desde la estación espacial. Pensó en su madre, en la última carta que le había escrito antes de partir a esta misión. Y entonces todo se volvió oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos, no supo cuánto tiempo había pasado. Lo primero que sintió fue una sombra enorme que cubría el sol. Lo primero que vio, al enfocar la vista, fue una figura que no debería existir según ningún manual militar que hubiera estudiado. Era una mujer, si es que esa palabra podía aplicarse a un ser tan distinto. Medía casi 3 metros de altura. Su piel tenía un tono plateado que brillaba levemente bajo la luz del atardecer, y sus ojos, grandes y de un color violeta profundo, lo observaban con una intensidad que Ryan no supo interpretar. Vestía una armadura ligera, decorada con símbolos que parecían representar hojas y ríos, y llevaba el cabello, largo y oscuro, recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Ryan quiso moverse, quiso alcanzar el arma que llevaba en el cinturón, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo mirarla, esperando el final. La mujer se arrodilló frente a él, y aunque no dijo ninguna palabra que Ryan pudiera entender, su expresión cambió. No había odio en sus ojos. Había algo más parecido a la sorpresa, y después, a una especie de tristeza. Detrás de ella, otras voces gritaban en un idioma extraño, agudo y lleno de consonantes duras. Ryan alcanzó a ver, entre la niebla de su propio dolor, a otros seres Sylvane que se acercaban con lo que parecían ser armas. Uno de ellos, un hombre alto vestido con una capa oscura, señalaba a Ryan y hablaba con urgencia, como si estuviera dando una orden. La mujer levantó una mano y respondió con una sola palabra, firme y clara, que hizo que los demás se detuvieran en seco.
Ryan no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sintió, por primera vez desde que se había estrellado, una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todos los Sylvane querían verlo muerto. La mujer se giró de nuevo hacia él. Con un cuidado que parecía imposible para alguien de su tamaño, deslizó sus brazos bajo el cuerpo herido de Ryan y lo levantó del suelo como si no pesara nada. El dolor del movimiento hizo que Ryan soltara un quejido, pero ella lo sostuvo con firmeza, ajustando su postura para no lastimarlo más. El hombre de la capa oscura gritó algo más, esta vez con más fuerza, y dio un paso adelante como si quisiera detenerla. La mujer se detuvo, lo miró directamente a los ojos y pronunció una frase larga, pausada, cada palabra cargada de autoridad. Fuera lo que dijo, funcionó. El hombre de la capa retrocedió, aunque su rostro mostraba una furia contenida que Ryan no olvidaría fácilmente. Ella comenzó a caminar, llevando a Ryan entre sus brazos, alejándose de los restos del caza y adentrándose en la selva. Ryan, a pesar del dolor y del miedo, no podía dejar de observarla. Su rostro, de rasgos afilados pero suaves, no mostraba la crueldad que los informes militares habían descrito sobre los Sylvain. Mostraba concentración, cuidado, y algo que Ryan, en su estado de shock, no se atrevió a nombrar todavía. Caminaron durante lo que pareció una hora, aunque Ryan perdió la noción del tiempo varias veces, entrando y saliendo de la conciencia. Cada vez que abría los ojos, veía el mismo cielo cambiante entre las ramas, y sentía los mismos brazos firmes, sosteniéndolo con una delicadeza que contradecía toda la fuerza que ella debía tener. Finalmente, llegaron a una entrada oculta entre unas rocas cubiertas de enredaderas luminosas. La mujer pronunció otra palabra, y una puerta que Ryan no había notado se abrió con un sonido mecánico suave. Adentro, la luz era tenue, de un tono azulado, y el aire olía a hierbas desconocidas. La mujer lo depositó con cuidado sobre una especie de camilla hecha de un material que se ajustaba a la forma de su cuerpo. Ryan sintió como si finalmente pudiera respirar sin que cada aliento fuera una tortura. Ella se quedó de pie a su lado, observándolo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ryan, mirando hacia arriba, se dio cuenta de algo que su miedo inicial no le había permitido ver. Los ojos de esa mujer, esa reina, esa criatura imposible, estaban llenos de una emoción que él conocía muy bien, porque la había sentido él mismo, muchas veces, en los momentos más oscuros de la guerra. Era compasión. Y en ese instante, tendido, roto, y completamente a merced de un ser que su propio ejército consideraba el enemigo, Ryan Bennett entendió que su historia, la que él pensaba que terminaría en esa selva, apenas estaba comenzando. Ella se llamaba Caeleth, aunque Ryan todavía no lo sabía. Y Caeleth, la reina de los Sylvain, gobernante de un imperio que llevaba 3 años en guerra contra la humanidad, acababa de tomar una decisión que cambiaría el destino de 2 especies enteras. El hombre de la capa oscura, cuyo nombre era Threx, principal consejero militar de la corte de Caeleth, se quedó de pie frente a la roca cubierta de enredaderas, durante un largo rato después de que la puerta oculta se cerrara. A su alrededor, los demás soldados Sylvane esperaban en silencio, sin atreverse a cuestionar en voz alta lo que todos pensaban, que su reina acababa de romper una de las leyes más antiguas de su pueblo por salvar la vida de un enemigo. Threx apretó los puños con fuerza, sintiendo que la decisión de Caeleth no solo desafiaba la tradición, sino que ponía en riesgo la lealtad de todo un ejército que llevaba 3 años sacrificándose en nombre de esa misma tradición. Ordenó a sus soldados regresar al campamento más cercano, prometiéndose a sí mismo que encontraría la forma de hacer que su reina entrara en razón, o de arreglar las cosas por su propia cuenta si era necesario. Afuera, entre los árboles, el hombre de la capa oscura observaba la entrada oculta con los puños cerrados, jurando en silencio que esa decisión no quedaría sin consecuencias. El primer sonido que Ryan escuchó al despertar fue el goteo lento de algún líquido cayendo sobre una superficie metálica. El segundo fue una voz grave y pausada,
hablando en ese idioma que aún no comprendía, aunque esta vez sonaba más suave, casi como una canción de cuna. Abrió los ojos con esfuerzo. Ya no estaba en la selva. Se encontraba en una habitación de piedra tallada, iluminada por cristales que emitían una luz azul tenue. Las paredes estaban cubiertas de plantas colgantes con flores que brillaban levemente en la penumbra. El dolor en su costado había disminuido, y cuando intentó mover el brazo, descubrió que ya no estaba roto, sino envuelto en un vendaje hecho de fibras extrañas que se sentían cálidas al tacto. Frente a él, sentado sobre un taburete bajo, había un Sylvane anciano de piel arrugada y ojos amables, que sostenía un recipiente lleno de un ungüento verdoso. Al ver que Ryan había despertado, el anciano dio un pequeño salto de sorpresa y llamó hacia la puerta con una voz aguda. Segundos después, Caleb entró en la habitación. Ryan la reconoció de inmediato, aunque ahora, sin el peso del shock y del dolor extremo, pudo observarla con más claridad. Su altura era imponente, pero su forma de moverse tenía una gracia que contrastaba con el tamaño de su cuerpo. Llevaba puesta una túnica sencilla, sin la armadura del primer encuentro, y su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Ella se acercó lentamente, como si temiera asustarlo, y se sentó en el suelo junto a la camilla, para que sus ojos quedaran más cerca de los de él. Dijo algo, una frase corta, y esperó, como si supiera que él no podría entenderla, pero quisiera intentarlo de todas formas. Ryan, con la voz ronca por la falta de uso, respondió en su propio idioma. «Gracias», dijo simplemente. «No sé si me entiendes, pero gracias por no dejarme morir allá afuera». Caleb inclinó la cabeza, estudiando el sonido de sus palabras como quien escucha música por primera vez. Luego se giró hacia el anciano y le dijo algo. El anciano asintió y salió de la habitación, regresando poco después con un pequeño dispositivo circular, parecido a un collar delgado, que colocó con cuidado alrededor del cuello de Ryan. En cuanto el dispositivo hizo contacto con su piel, un zumbido suave recorrió su cuerpo, y de repente, cuando Caleb volvió a hablar, Ryan pudo entender cada palabra, como si siempre hubiera hablado ese idioma. «Este aparato traduce el pensamiento en sonido», dijo Caleb, con una voz que ahora sonaba clara y melódica. «Nuestros sabios lo crearon hace generaciones, para hablar con especies que no conocíamos. No pensé que lo usaría contigo, humano». «Me llamo Ryan», dijo él, sorprendido de escucharse entender un idioma que horas antes le había parecido puro ruido. «Ryan Bennett». «Ryan Bennett», repitió ella, probando el sonido de su nombre. «Yo soy Caleb, y este es mi sanador, Orvath». El anciano hizo una reverencia breve y volvió a examinar las heridas de Ryan con manos expertas, aplicando más del ungüento verdoso sobre un corte profundo en su costado. Durante los días siguientes, Ryan permaneció en esa habitación oculta, escondida bajo las raíces de un árbol gigantesco que Caleb llamaba el árbol madre. Aprendió que ese lugar era un refugio secreto, usado por la familia real desde hacía siglos, conocido por muy pocos. Caleb lo visitaba cada día, a veces acompañada de Orvath, a veces sola, y poco a poco, entre preguntas curiosas y respuestas cautelosas, comenzaron a construir algo parecido a una conversación real. Caleb le contó que la guerra entre humanos y Sylvane había comenzado por Kessia, un planeta rico en minerales que ambas especies reclamaban como propio. Le explicó que su pueblo consideraba ese mundo sagrado, cuna de sus primeros ancestros, mientras que los humanos solo veían recursos y territorio. Ninguno de los dos bandos había querido escuchar al otro, y las primeras chispas de conflicto se habían convertido rápidamente en un incendio que ya no podía controlarse. Ryan, por su parte, le habló de la Tierra, de los océanos azules que cubrían la mayor parte del planeta, de las ciudades llenas de luces por la noche, de su hermano menor, Noah, que soñaba con ser piloto como él algún día. Le habló de su madre, que trabajaba como enfermera en una ciudad costera, y de cómo ella siempre le decía que la valentía no significaba no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Una tarde, Caleb le mostró un pequeño medallón de piedra que llevaba siempre colgado del cuello,
oculto bajo su túnica. Le explicó que cada reina Sylvan recibía uno al nacer, tallado con símbolos que representaban las virtudes que se esperaba que cultivara durante su vida: paciencia, fuerza y, sobre todo, la capacidad de escuchar antes de actuar. «Mi madre me enseñó que un gobernante que no escucha», dijo Calith, sosteniendo el medallón entre sus dedos, «tarde o temprano termina gobernando solo para sí mismo, y no para su pueblo». Ryan, escuchando esto, pensó en los oficiales que había conocido durante su entrenamiento militar, algunos que daban órdenes sin considerar jamás el costo humano detrás de cada decisión, y otros, como la coronel Mitchell, que siempre se aseguraban de conocer a cada persona bajo su mando antes de enviarla a una misión peligrosa. «Suena parecido a lo que nos enseñan a nosotros», dijo él. «Un buen líder no es el que grita más fuerte, sino el que se asegura de que nadie quede atrás». Calith sonrió ante esa respuesta, guardando el medallón de nuevo bajo su túnica, con un cuidado casi reverente. Calith escuchaba cada historia con una atención que Ryan no esperaba de alguien que, según todo lo que le habían enseñado, debía considerarlo apenas un poco más que un animal peligroso. Y mientras tanto, ella también compartía fragmentos de su propia vida, cómo se había convertido en reina a una edad muy joven, tras la muerte repentina de su madre, la anterior soberana, cómo cargaba con el peso de gobernar un imperio en guerra, rodeada de consejeros que exigían venganza en lugar de paz. El hombre de la capa oscura, cuyo nombre Ryan aprendió que era Threx, principal consejero militar de la corte, visitaba el árbol madre casi todos los días, exigiendo hablar con la reina. Ryan podía escuchar, desde su habitación, los ecos de discusiones acaloradas que se filtraban por los pasillos de piedra. «Un humano prisionero escondido en el refugio real es una ofensa a nuestras leyes, Majestad», decía Threx en una de esas ocasiones, su voz cargada de indignación. «El Consejo exige su entrega inmediata para ser juzgado como espía enemigo». «No es un prisionero, ni un espía», respondía Calith con firmeza. «Es un sobreviviente. Y mientras yo sea reina, seguirá siendo tratado como tal». En otra ocasión, Ryan escuchó a Threx amenazar veladamente con reunir apoyo entre los generales del ejército, recordándole a Calith que su autoridad, aunque real, dependía en gran parte de mantener la confianza de quienes luchaban en su nombre en el frente de batalla. «Su madre nunca habría permitido esta debilidad, Majestad», dijo Threx en una ocasión, su voz cargada de un desprecio apenas disimulado. «Los soldados en el frente mueren cada día, enfrentando a los humanos, y usted protege a uno de ellos bajo su propio techo. ¿Cómo espera que mantengan la fe en su liderazgo cuando se enteren? Mis soldados luchan por proteger a nuestro pueblo, no por odio ciego», había respondido Calith, sin alterar el tono de su voz. «Y confío en que, con el tiempo, entenderán la diferencia entre compasión y debilidad». Estas discusiones dejaban a Calith visiblemente cansada, aunque nunca lo mencionaba directamente frente a Ryan, pero él comenzó a notar los pequeños signos. La forma en que apretaba los labios al entrar en la habitación después de una de esas confrontaciones, el peso extra en sus hombros cuando se sentaba junto a la camilla. Una tarde, mientras Horvath cambiaba el vendaje de su costado, Ryan decidió preguntar directamente. «Threx quiere que me entregues», dijo, sin rodeos. «¿Por qué no lo has hecho? Sería más fácil para ti». Calith se quedó en silencio un momento, mirando hacia las flores luminosas que colgaban del techo. «Cuando te encontré en el bosque», dijo finalmente, «pensé, por un instante, que serías igual que los soldados que hemos enfrentado en batalla, fríos, sin piedad. Pero vi tus ojos, Ryan Bennett, y no vi a un monstruo. Vi a alguien asustado, herido, que solo quería sobrevivir un poco más, igual que cualquiera de mi pueblo lo haría». «Eso no responde mi pregunta», insistió él, aunque con más suavidad. Ella lo miró directamente entonces, sus ojos violetas brillando, con una determinación silenciosa. «Fácil sería más fácil entregarte, pero fácil y correcto no siempre son la misma cosa, y yo prefiero ser una reina correcta, aunque eso me cueste enemigos dentro de mi propio castillo».
Ryan no supo qué responder a eso. Se limitó a asentir, sintiendo algo cálido crecer en su pecho, algo que no tenía relación con la fiebre que aún combatía su cuerpo, sino con la sensación de haber encontrado, en el lugar más inesperado posible, a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Con el paso de los días, Ryan también aprendió a distinguir los sonidos del bosque que rodeaba el árbol madre. Orvath le explicó que las criaturas nocturnas de Virelia, aunque de aspecto intimidante, rara vez representaban un peligro real para quien conociera sus costumbres. Le enseñó a reconocer el canto agudo de las aves de cristal, que anunciaban la llegada de las lluvias nocturnas, y el zumbido grave de los insectos gigantes, que solo salían de sus nidos cuando la temperatura bajaba después del atardecer. Todo en este bosque tiene su propio ritmo, le dijo Orvath una tarde, mientras preparaba una infusión de hierbas para calmar los últimos restos de dolor en el costado de Ryan. Si aprendes a escuchar ese ritmo en lugar de temerle, descubrirás que Virelia no es tan hostil como parece a primera vista. Ryan, acostumbrado a los procedimientos estrictos y la disciplina rígida de la vida militar, encontró en esas palabras una filosofía que le resultaba nueva, pero reconfortante. Poco a poco, comenzó a adoptar pequeños rituales propios dentro del refugio. Ayudaba a Orvath a recolectar hierbas medicinales en el jardín interior durante las mañanas, y por las tardes, cuando el dolor de sus heridas se lo permitía, practicaba ejercicios sencillos para recuperar la fuerza en su brazo, bajo la mirada atenta y a veces divertida de Keyleth, quien insistía en supervisar personalmente su progreso. Los días se convirtieron en semanas. Ryan comenzó a caminar de nuevo, primero con ayuda, luego solo, apoyándose en las paredes de piedra del refugio. Orvath le enseñó algunas palabras básicas en el idioma silvane, insistiendo en que el collar traductor era una ayuda, pero no un sustituto para el esfuerzo real de aprender. Keyleth, por su parte, comenzó a llevarlo a recorrer partes más amplias del refugio, siempre con cuidado de evitar a los guardias que patrullaban los alrededores. Le mostró un jardín interior, oculto bajo el árbol madre, donde crecían plantas bioluminiscentes de todos los colores imaginables, algunas que cambiaban de tono según el estado de ánimo de quien las tocaba. «Esto se llama flor de eco», dijo ella una tarde, señalando una planta de pétalos plateados. «Refleja lo que sientes. Mira». Tocó suavemente uno de los pétalos, y la flor entera se tiñó de un azul profundo, tranquilo. «¿Qué significa el azul?», preguntó Ryan. «Paz», respondió ella, «o tal vez algo parecido a la calma que uno siente al estar en un lugar seguro». Ryan extendió su mano, con algo de duda, y tocó otro pétalo de la misma planta. La flor se tiñó de un color dorado cálido, brillante, distinto al azul que Keyleth había provocado. «¿Y el dorado?», preguntó él. Keyleth se acercó un poco más, observando el color con una expresión que Ryan no supo interpretar del todo. «Eso», dijo ella suavemente, «no lo había visto nunca antes». Mientras tanto, en la órbita de Virelia, muy lejos de aquel jardín secreto, la coronel Laura Mitchell revisaba una y otra vez los últimos datos recibidos del caza perdido de Ryan Bennett. Los sensores habían detectado una explosión, seguida de silencio total. La mayoría de su tripulación ya había aceptado que el joven piloto estaba muerto. Laura, sin embargo, se negaba a afirmar ese informe. «Ryan Bennett no es de los que se rinden fácilmente», dijo a su equipo, mirando fijamente el mapa de la superficie de Virelia. «Y hasta que no tenga pruebas de lo contrario, seguiremos buscando». Su segundo al mando, un joven oficial llamado Ethan Brooks, la miró con preocupación. «Coronel, si enviamos una unidad de rescate al territorio enemigo, podríamos provocar una escalada del conflicto. El alto mando no lo aprobará fácilmente». «Entonces encontraremos una forma de que lo apruebe», respondió Laura, sin apartar la vista del mapa. «No pienso dejar a uno de los míos atrás sin al menos intentarlo». De vuelta en el refugio bajo el árbol madre, Ryan no tenía forma de saber que, en algún lugar del cielo sobre él, alguien luchaba por no rendirse en su búsqueda.
Pero mientras miraba aquella flor dorada brillando suavemente entre sus dedos, y mientras sentía la mirada curiosa y cálida de Caleb sobre él, comenzó a entender que, sin importar cómo terminara esta historia, ya no sería la misma persona que se había estrellado en esa selva semanas atrás. Y en las sombras del castillo real, Threx observaba desde una ventana alta, con los ojos fijos en la dirección del árbol madre, calculando ya su próximo movimiento. Un mes después del accidente, Ryan ya podía moverse con total libertad por el refugio bajo el árbol madre. Sus heridas habían sanado casi por completo, gracias al cuidado constante de Orvath y a los ungüentos verdosos que, según el anciano sanador, provenían de una planta que crecía solo en las zonas más profundas del bosque de Virelia. Con el tiempo, la relación entre Ryan y Caleb había cambiado de forma sutil pero innegable. Ya no eran solo una reina cautelosa y un soldado enemigo rescatado por compasión. Se habían convertido en algo más parecido a amigos, y en los momentos más silenciosos, en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Caleb comenzó a preguntarle a Ryan sobre la vida humana con una curiosidad genuina que iba más allá de la simple estrategia militar. Quería saber cómo celebraban los humanos sus victorias, cómo lloraban sus pérdidas, qué canciones cantaban sus madres a los niños antes de dormir. Ryan, por su parte, aprendió que los Sylvan consideraban las tormentas como mensajeras sagradas, que su calendario se basaba en los ciclos de 3 lunas, y que la risa de Caleb, cuando finalmente la escuchó por primera vez, sonaba como el tintineo de campanas de cristal. Eso había ocurrido una tarde, cuando Ryan intentó explicarle el concepto de un chiste humano, algo simple sobre un piloto torpe que confundía los controles de su nave. Caleb, después de escuchar la traducción con seriedad absoluta, se quedó en silencio por varios segundos, procesando la historia, hasta que finalmente soltó una carcajada tan inesperada y sincera que Orvath entró corriendo a la habitación, pensando que algo andaba mal. «No pasa nada, Orvath», dijo ella entre risas, secándose los ojos. Ryan simplemente dijo algo muy tonto. Esa noche, mientras caminaban juntos por el jardín de flores luminosas, Caleb le contó a Ryan sobre su madre, la reina anterior, y sobre lo sola que se había sentido al asumir el trono sin estar realmente preparada para ello. «Todos esperan que una reina sea fuerte», dijo ella, mirando hacia las estrellas que apenas se distinguían entre las ramas del árbol madre. «Que no dude, que no tenga miedo. Pero yo dudo todos los días, Ryan Bennett. Cada decisión que tomo podría significar la vida o la muerte de miles de mi pueblo». Ryan, escuchando esas palabras, sintió una conexión inesperada con lo que ella describía. «Yo entiendo eso», dijo él suavemente. «Cada vez que subía a mi nave, sabía que una decisión equivocada podía costarle la vida a toda mi escuadra. El miedo nunca desaparece del todo. Solo aprendes a volar con él a tu lado». Caleb lo miró entonces con una expresión que Ryan no había visto antes en su rostro, algo tierno y vulnerable a la vez. «Tal vez por eso confío en ti», dijo ella, «porque entiendes ese peso sin que yo tenga que explicártelo por completo». Caleb se sentó entonces sobre una de las rocas cubiertas de musgo que bordeaban el jardín, invitando a Ryan a sentarse junto a ella, algo que hacía que la diferencia de tamaño entre ambos pareciera, por un momento, mucho menos importante. «¿Sabes?», dijo ella, mirando hacia las flores que brillaban a su alrededor, «antes de conocerte, pensaba en los humanos solo como una amenaza, algo que estudiar y contener, nunca como individuos con historias propias, con hermanos, con madres que escriben cartas. Me pregunto cuántas oportunidades de entendimiento hemos perdido, en ambos lados, simplemente por no tomarnos el tiempo de ver al otro como algo más que un enemigo en un mapa de guerra». Ryan asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras resonar con pensamientos que él mismo había tenido, aunque nunca los había expresado en voz alta ante nadie, ni siquiera ante sus compañeros de escuadra. «Creo que eso pasa en toda guerra», dijo él. «Es más fácil luchar contra una idea que contra una persona real. Supongo que por eso los mandos de ambos lados prefieren mantenernos separados,
sin oportunidad de conocernos de verdad. Fue en ese momento, bajo la luz azulada de las flores luminosas, que Ryan comprendió con total claridad lo que había estado sintiendo desde hacía semanas, algo que había intentado ignorar por miedo a las complicaciones que traería, por miedo a las diferencias obvias entre sus dos mundos. Pero mirando los ojos violetas de Caleb, brillando con una honestidad que nunca había encontrado en nadie más, supo que ya era demasiado tarde para negarlo. Sin embargo, esa noche de tranquilidad no duraría mucho tiempo. A la mañana siguiente, Horvath entró corriendo a la habitación de Ryan, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Threx ha convocado al consejo completo», dijo el anciano sin preámbulos. «Ha encontrado pruebas, o dice haberlas encontrado, de que la reina esconde al humano en contra de las leyes del imperio. Exige que se presente ante el consejo hoy mismo para responder por su decisión». Ryan sintió que el estómago se le encogía. Sabía que su presencia había puesto a Caleb en una posición peligrosa, pero escuchar la confirmación directa de esa amenaza lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. «¿Qué le pasará si no puede convencerlos?», preguntó, con la voz tensa. Horvath dudó antes de responder, lo cual, para Ryan, ya era una respuesta en sí misma. «El consejo tiene el poder de forzar una votación de confianza», dijo finalmente el anciano. «Si pierde esa votación, podrían obligarla a renunciar al trono, o peor, a aceptar un matrimonio político con algún lord poderoso que Threx apoye, para asegurar el control militar del imperio». Ryan sintió una ola de rabia y frustración que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No por sí mismo, sino por Caleb, por todo lo que ella había arriesgado para protegerlo, y por lo injusto que parecía que su bondad pudiera costarle tanto. «Necesito ir con ella», dijo, levantándose de inmediato. «Eso sería una locura», respondió Horvath, alarmado. «Si te ven, confirmarás exactamente lo que Threx está acusando». «No puedo quedarme aquí escondido mientras ella enfrenta esto sola», insistió Ryan. «No después de todo lo que ha hecho por mí». Al final, no fue necesario que Ryan tomara esa decisión por su cuenta, porque Caleb misma llegó a buscarlo antes del mediodía, con el rostro sereno, pero los ojos cargados de una determinación férrea. «He decidido presentarme ante el consejo», dijo ella. «Y quiero que sepas, Ryan Bennett, que sin importar lo que decidan, no me arrepiento de haberte salvado aquel día en el bosque». «Caleb», dijo Ryan, dando un paso hacia ella. «Deja que te ayude. Debe haber algo que pueda hacer». Ella sonrió levemente, aunque la tristeza era visible detrás de esa sonrisa. «Lo que puedes hacer», dijo, «es confiar en mí, como yo confié en ti. Esta batalla debo librarla yo misma, con mis propias palabras, frente a mi propio pueblo». Esa tarde, en el gran salón del castillo real, tallado enteramente en piedra oscura y decorado con estandartes que representaban generaciones de reinas Silvane, Caleb se presentó frente a un consejo de 12 miembros, encabezados por Threx, cuya expresión mostraba una satisfacción apenas disimulada. «Majestad», comenzó Threx, con voz formal pero cargada de veneno, «se le acusa de ocultar y proteger a un enemigo de guerra dentro de los terrenos sagrados del árbol madre, en violación directa de las leyes establecidas por sus propios ancestros. ¿Niega estos cargos?». «No los niego», respondió Caleb, sin titubear. «Encontré a un soldado humano gravemente herido, sin posibilidad de defenderse, y decidí salvarle la vida en lugar de dejarlo morir. Esa decisión la tomé como reina, y la tomaría de nuevo sin dudar». Un murmullo recorrió el salón. Algunos consejeros intercambiaron miradas de sorpresa ante la honestidad directa de su soberana. «Entonces confirma su traición», dijo Threx, alzando la voz. «Ha priorizado la vida de un enemigo sobre las leyes de su propio pueblo». «No», respondió Caleb, con una calma que contrastaba fuertemente con la furia de Threx. «He priorizado la compasión sobre el odio ciego. Esta guerra comenzó por un malentendido sobre Kessia, un error que ninguno de los dos bandos ha querido corregir por orgullo. Y mientras nosotros seguimos alimentando ese odio, generación tras generación, más de nuestra gente y de la gente humana
Sigue muriendo sin necesidad. Eso no es asunto suyo decidirlo sola, gritó Threx, golpeando el suelo con su bastón ceremonial. El consejo exige una votación de confianza inmediata. Que así sea, respondió Caelid, levantando la barbilla con orgullo. Que se vote entonces, y que cada consejero decida si prefiere una reina que gobierna con miedo y venganza, o una reina que se atreve a buscar una salida diferente para su pueblo. Mientras el consejo deliberaba a puerta cerrada, Ryan esperaba en el jardín interior del refugio, incapaz de quedarse quieto. Orvath se sentó junto a él, notando la tensión evidente en cada uno de sus movimientos. «Ella sabe lo que hace», dijo el anciano sanador, intentando tranquilizarlo. Caelid ha demostrado, desde niña, una capacidad para las palabras que pocos en la corte pueden igualar. Su madre solía decir que su hija discutiría con las estrellas mismas si creyera tener la razón. «Eso no me tranquiliza del todo», respondió Ryan, sin dejar de caminar de un lado a otro entre las flores luminosas. «Si algo sale mal ahí adentro, será por mi culpa». Orvath negó con la cabeza, con una firmeza sorprendente para su edad avanzada. «Nada de esto es tu culpa, joven humano». Caelid tomó su decisión con los ojos abiertos, sabiendo exactamente los riesgos. Si insistes en cargar con una culpa que no te corresponde, solo le harás más difícil a ella cargar con la suya propia. Ryan se detuvo, considerando esas palabras con una honestidad incómoda. Sabía que Orvath tenía razón, aunque eso no aliviara completamente el peso en su pecho. La votación se llevó a cabo en un silencio tenso que pareció durar una eternidad. Al final, el resultado fue ajustado, apenas suficiente para que Caelid conservara su trono, aunque Threx y sus aliados más cercanos juraron en voz baja que esto no terminaría ahí. Cuando Ryan se enteró del resultado, sintió un alivio inmenso, mezclado con una preocupación que no lo abandonaría fácilmente. Sabía que Threx no aceptaría esta derrota sin buscar otra forma de recuperar su posición. Y tenía razón en preocuparse. Esa misma noche, mientras Caelid descansaba en sus aposentos después de la tensión del día, Threx se reunió en secreto con un pequeño grupo de guardias leales a él, en una cámara oculta bajo las mazmorras del castillo. «La reina ha dejado clara su debilidad frente al consejo», dijo Threx, con voz fría y calculadora. «Si no puede ser removida por medios legales, encontraremos otra forma de resolver este problema. El humano debe desaparecer, de una vez por todas, y con él, cualquier posibilidad de que esta locura de compasión continúe debilitando nuestro imperio. Mientras tanto, muy lejos de allí, en la órbita de Virelia, la coronel Laura Mitchell finalmente había conseguido la autorización que necesitaba. Un pequeño equipo de reconocimiento, liderado por el teniente Ethan Brooks y la especialista en rastreo Grace Miller, se preparaba para descender a la superficie del planeta, siguiendo las últimas señales débiles detectadas cerca de la zona donde se había perdido el caza de Ryan Bennett. «No sabemos qué encontraremos allá abajo», dijo Laura a su equipo antes del despegue, mirando fijamente a cada uno de los presentes. «Pero si hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que Ryan siga con vida, se lo debemos a él y a todos los que han servido bajo nuestro mando. Vamos a traerlo de vuelta». Grace Miller, revisando por última vez los datos de rastreo en su terminal portátil, levantó la vista hacia su comandante. «Coronel», dijo ella, «las señales que detectamos son débiles, pero consistentes. Alguien, o algo, ha estado activando de forma intermitente un dispositivo de emergencia cerca de la zona del impacto. Si es la baliza personal del teniente Bennett, significa que alguien la ha estado usando deliberadamente durante semanas. Eso significa que no solo sobrevivió a la caída», dijo Ethan Brooks, procesando la información en voz alta. «Significa que alguien lo ha estado ayudando a mantenerse con vida». Laura asintió lentamente, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela ante esa posibilidad. «Entonces bajaremos con cuidado», dijo ella finalmente, «y con la mente abierta a lo que sea que encontremos». Sin saberlo, tanto Threx en las sombras del castillo, como Laura Mitchell desde la órbita de Virelia, estaban a punto de poner en marcha eventos
que colisionarían de forma violenta con la frágil paz que Keyleth y Ryan habían construido, pétalo por pétalo, palabra por palabra, en la quietud secreta del árbol madre. 3 noches después de la votación en el consejo, Ryan se despertó de golpe, con el corazón acelerado, sin saber exactamente qué lo había alertado. El refugio bajo el árbol madre estaba en completo silencio, pero algo en ese silencio se sentía distinto, más pesado, más tenso que de costumbre. Se levantó de la camilla donde dormía y caminó hacia la puerta de piedra que daba al pasillo principal. Fue entonces cuando escuchó un sonido apagado, como el roce de tela contra piedra, seguido de un breve quejido que reconoció de inmediato como la voz de uno de los guardias asignados a proteger la entrada del refugio. Sin pensarlo 2 veces, Ryan tomó el único objeto que tenía a su alcance, capaz de servir como arma improvisada, una barra de metal que había sobrado de las reparaciones de su antiguo casa y que Orvad había guardado por curiosidad. Se movió con cuidado hacia el pasillo, pegado a la pared, tal como le habían enseñado en su entrenamiento militar años atrás. Lo que encontró lo dejó helado por un instante. 3 figuras encapuchadas, armadas con dagas curvas, avanzaban silenciosamente hacia los aposentos de Keyleth, dejando atrás al guardia herido, que respiraba con dificultad pero seguía con vida. Ryan supo que no tenía tiempo para buscar ayuda. Actuó por instinto, aprovechando el elemento sorpresa que su presencia inesperada le otorgaba. Corrió hacia el pasillo lateral que conectaba con la habitación de Keyleth desde otro ángulo, uno que había memorizado durante sus semanas explorando el refugio junto a ella. Llegó a la puerta de sus aposentos apenas segundos antes que los intrusos y la golpeó con fuerza. «Keyleth, despierta, hay peligro», gritó, sin importarle ya el riesgo de ser escuchado por otros. La puerta se abrió de inmediato. Keyleth, ya alerta, con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en determinación, sostenía en sus manos una espada corta ceremonial que siempre guardaba cerca, más por tradición que por necesidad real, hasta ese momento. «¿Cuántos son?», preguntó ella, con una calma que Ryan admiró, incluso en medio del pánico del momento. «3, al menos», respondió él. «Van armados, y dejaron a uno de tus guardias herido en el pasillo principal». Keyleth apretó la mandíbula, y por primera vez desde que Ryan la conocía, vio en sus ojos algo parecido a la furia contenida. «Threx», susurró ella, más para sí misma que para Ryan. Ryan sintió el peso de la barra de metal en su mano, recordando de golpe cada ejercicio de defensa personal que había aprendido durante su entrenamiento militar, adaptado ahora a una situación que ningún manual humano había imaginado jamás: defender a una reina alienígena de casi 3 metros de altura, dentro de un refugio de piedra iluminado por flores que brillaban en la oscuridad. Los 3 asaltantes aparecieron entonces al final del pasillo, avanzando con la confianza de quienes esperaban encontrar a su objetivo desprevenido. Al ver a Keyleth de pie, alerta, junto a Ryan, se detuvieron por un momento, sorprendidos. Ryan, pensando rápido, se dio cuenta de una ventaja crucial que sus atacantes probablemente no habían considerado: el terreno. Había pasado semanas recorriendo cada rincón del refugio, memorizando cada recoveco, cada trampa natural que la arquitectura de piedra ofrecía. «Necesito que confíes en mí», le dijo a Keyleth rápidamente, en voz baja. «Retrocede hacia el jardín interior. El suelo cerca de la entrada tiene raíces expuestas. Es más difícil de cruzar rápido si no conoces el camino. Yo los distraeré por el pasillo principal». «No pienso dejarte enfrentarlos solo», respondió ella con firmeza. «No es lo que estoy pidiendo», dijo Ryan, con una sonrisa breve y tensa. «Solo necesito que uses esa ventaja del terreno a tu favor cuando yo te diga. Confía en mí, Keyleth. Por favor». Ella dudó solo un instante antes de asentir, retrocediendo hacia el jardín como él había sugerido, aunque sin soltar la espada de su mano. Los 3 asaltantes avanzaron entonces hacia Ryan, subestimando claramente a un humano solo, herido apenas semanas atrás, armado únicamente con una barra de metal. Fue exactamente el error que Ryan esperaba que cometieran.
Aprovechando un pasillo estrecho que conocía bien, Ryan retrocedió deliberadamente hacia una sección donde el techo era más bajo, obligando a los atacantes, mucho más altos que él, a agacharse para poder avanzar. El primero de ellos, apurado por alcanzarlo, golpeó su cabeza contra una viga de piedra que sobresalía justo en el punto exacto que Ryan había calculado, cayendo aturdido al suelo. Los otros dos, furiosos, aceleraron el paso, pero Ryan ya se movía hacia el jardín interior, donde las raíces expuestas del árbol madre creaban un terreno traicionero para quien no conociera exactamente dónde pisar. Caleb, esperando en el punto que habían acordado, observó con atención mientras Ryan cruzaba el jardín con pasos precisos, siguiendo un camino que solo ellos dos conocían de memoria, después de tantas caminatas nocturnas entre las flores luminosas. Los dos asaltantes restantes, persiguiéndolo sin ese conocimiento, tropezaron casi de inmediato entre las raíces irregulares, perdiendo el equilibrio en la oscuridad del jardín. Fue en ese momento que Caleb actuó. Con una velocidad que desmentía su tamaño imponente, se lanzó hacia el primero de los atacantes caídos, desarmándolo con un movimiento firme de su espada ceremonial, sin necesidad de causarle una herida grave, solo lo suficiente para inmovilizarlo contra el suelo. El segundo asaltante, al ver a su compañero neutralizado, intentó huir, pero Ryan, recuperando el aliento, logró interponerse en su camino, usando la barra de metal para bloquear su avance hacia la salida del jardín. «Se acabó», dijo Ryan, con la respiración agitada pero la voz firme. «No hay a dónde correr». El asaltante, al verse acorralado entre Ryan y Caleb, quien ya se acercaba con la espada en alto, soltó finalmente su daga y levantó las manos en señal de rendición. Los guardias del refugio, alertados finalmente por el ruido de la confrontación, llegaron minutos después, encontrando a los tres asaltantes reducidos y sin posibilidad de escape. Orvath, que había corrido detrás de los guardias, se apresuró a atender al guardia herido en el pasillo principal, cuyo estado, para alivio de todos, no era tan grave como habían temido inicialmente. Cuando finalmente lograron interrogar a uno de los asaltantes capturados, la confirmación llegó sin sorpresas para nadie presente. Habían sido enviados directamente por Threx, con instrucciones específicas de eliminar al humano y, si era necesario, presentar el ataque como un accidente lamentable, ocurrido durante un supuesto intento de fuga del prisionero. El asaltante, un soldado joven de expresión asustada, confesó también que a los otros dos les habían prometido ascensos dentro de la guardia personal de Threx, a cambio de su participación en la misión. No parecían actuar por odio hacia los humanos en particular, sino por ambición política dentro de una corte donde el favor de un consejero poderoso podía definir el resto de una carrera militar. «No sabíamos que la reina estaría despierta», admitió el joven soldado, con la mirada baja. «Nos dijeron que sería sencillo, que el humano dormía solo y desprotegido». Caleb escuchó esta confesión con una expresión que mezclaba decepción y una tristeza profunda, no hacia el joven soldado frente a ella, sino hacia el sistema completo de ambición y miedo que había permitido que alguien como Threx manipulara a soldados jóvenes para sus propios fines. «Llévenlo con los otros dos», ordenó finalmente a los guardias presentes. «Que reciban un juicio justo, considerando que actuaron bajo órdenes de un superior. Mi ira es para Threx, no para quienes fueron engañados por su ambición». Caleb, al escuchar esta confesión, sintió una furia que rara vez había experimentado en su vida como reina. No solo por el ataque en sí, sino por la traición flagrante de alguien en quien, a pesar de sus diferencias, alguna vez había confiado como consejero de su propia madre. «Esto termina ahora», dijo ella, con una voz que no dejaba espacio para dudas. «Mañana mismo presentaré estas pruebas ante el Consejo completo. Threx responderá por este intento de traición, con o sin el apoyo de sus aliados». Ryan, todavía recuperando el aliento después del enfrentamiento, se acercó a ella. «¿Estás bien?», preguntó, con una preocupación genuina que iba más allá de la situación inmediata. Caleb lo miró entonces, y por primera vez desde que se conocían,
Se permitió mostrar abiertamente el peso emocional de todo lo que había vivido en las últimas semanas. No solo el miedo del ataque reciente, sino también la carga acumulada de gobernar un imperio dividido, de proteger a alguien que le importaba profundamente en contra de las expectativas de su propio pueblo. «Lo estoy ahora», respondió ella, su voz suavizándose. «Gracias a ti». «Fue un esfuerzo compartido», dijo Ryan, con una sonrisa cansada. «Tu velocidad con esa espada me sorprendió, para ser sincero». Keyleth soltó una risa breve, aliviando parte de la tensión del momento. «Hay muchas cosas sobre mí que aún no conoces, Ryan Bennett», dijo ella. «Espero tener tiempo para descubrirlas todas», respondió él, sin pensarlo demasiado, dejando que las palabras salieran directamente desde algo honesto en su pecho. Keyleth no respondió con palabras esta vez. Simplemente extendió su mano, mucho más grande que la de Ryan, y él la tomó sin dudar, sintiendo en ese simple gesto una promesa silenciosa entre ambos. Una que ninguna guerra, ningún consejo, ningún Threx podría deshacer fácilmente. Orvath, observando la escena desde unos pasos de distancia mientras terminaba de vendar el brazo de uno de los guardias heridos, sonrió para sí mismo con una satisfacción tranquila. Había vivido lo suficiente para reconocer, en los pequeños gestos entre dos personas, algo mucho más profundo de lo que las palabras podían expresar. Y aunque nunca lo diría en voz alta frente a su reina, se alegraba profundamente de que aquel humano herido, encontrado casi sin vida en el bosque semanas atrás, hubiera terminado convirtiéndose en algo tan importante para ella. Keyleth, todavía sosteniendo la mano de Ryan, miró hacia los 3 asaltantes capturados, ahora custodiados por sus propios guardias, y sintió una determinación renovada crecer dentro de ella. Había pasado meses dudando de su propia capacidad para gobernar, cargando con el peso silencioso de comparaciones constantes con su madre, la reina anterior. Pero en ese momento, rodeada de las consecuencias directas de una traición que ella misma había expuesto, y sosteniendo la mano de alguien que había arriesgado todo por protegerla, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar, tomando exactamente las decisiones correctas, sin importar cuánto costaran. Sin embargo, la noche aún no había terminado de revelar sus sorpresas. Mientras el refugio bajo el árbol madre se recuperaba lentamente de la tensión del ataque, un sonido distinto comenzó a resonar desde la superficie, un zumbido metálico que ninguno de los presentes reconoció de inmediato. Orvath fue el primero en darse cuenta de lo que significaba, corriendo hacia una de las aberturas naturales del refugio que permitían ver una porción del cielo nocturno. «Naves», dijo el anciano, con la voz cargada de alarma. «Naves humanas, descendiendo hacia esta zona del bosque». Ryan sintió que el corazón le daba un vuelco. Salió corriendo junto a Orvath hacia la abertura, y allí, atravesando las nubes bajas de Virelia, distinguió las luces inconfundibles de una nave de reconocimiento humana, descendiendo directamente hacia las coordenadas donde su caza se había estrellado semanas atrás. «Es mi gente», dijo Ryan, con una mezcla confusa de esperanza y preocupación. «Deben haber estado buscándome». Keyleth se acercó también a la abertura, observando las luces descendentes con una expresión difícil de interpretar. «Si encuentran los restos de tu nave», dijo ella lentamente, «sabrán que sobreviviste, y si te encuentran aquí, en territorio Sylvane, protegido por mí». No terminó la frase, pero ambos entendieron perfectamente las implicaciones. Después de todo lo que habían construido juntos, después de sobrevivir a un ataque directo esa misma noche, un nuevo desafío se presentaba ante ellos, uno que pondría a prueba no solo la relación entre Ryan y Keyleth, sino también cualquier posibilidad real de paz entre sus dos especies. «Necesitamos hablar con ellos antes de que las cosas se compliquen», dijo Ryan finalmente, mirando a Keyleth con una determinación clara. «Juntos», como debió haber sido desde el principio de esta guerra. Keyleth asintió lentamente, tomando su mano una vez más. «Entonces vamos juntos, Ryan Bennett», dijo ella, «sin importar lo que encontremos allá afuera». El amanecer sobre Virelia encontró a Ryan y Keyleth caminando juntos hacia el claro donde,
Semanas atrás, los restos del caza de Ryan seguían medio enterrados entre la vegetación. La nave humana de reconocimiento ya había aterrizado, y un pequeño grupo de soldados, con armas listas, pero no apuntando directamente hacia adelante, examinaba los restos con expresiones de sorpresa y alivio contenido. La coronel Laura Mitchell fue la primera en notar el movimiento entre los árboles. Levantó una mano de inmediato, deteniendo a su equipo, mientras observaba con atención la figura que se acercaba. «Teniente Bennett», dijo ella, casi sin poder creerlo, bajando lentamente su arma. «Está vivo». Ryan salió completamente a la vista del claro, con las manos visibles, en un gesto claro de que no representaba ninguna amenaza. Detrás de él, un paso más atrás pero igualmente visible, Caelith avanzó también, su altura imponente causando un momento de tensión inmediata entre los soldados humanos presentes. «¡Es la reina Sylvane!», gritó uno de los soldados más jóvenes, levantando su arma instintivamente. «Bajen las armas», ordenó Ryan de inmediato, con una autoridad que sorprendió incluso a Laura Mitchell. «Ella me salvó la vida. No representa ningún peligro para nosotros». Laura, observando la escena con ojos entrenados para detectar engaños o trampas, notó algo genuino en la forma en que Ryan se posicionaba, no como un prisionero forzado a hablar bajo amenaza, sino como alguien defendiendo activamente a otra persona. «Explícate, Bennett», dijo ella finalmente, aunque bajó su propia arma en señal de buena voluntad. «Tienes exactamente el tiempo que me tome escucharte, antes de que esto se convierta en un problema mucho más grande». Ryan, respirando profundamente, comenzó a relatar todo lo ocurrido desde el accidente. Cómo Caelith lo había encontrado gravemente herido y había decidido salvarlo en contra de las órdenes de su propio consejo. Cómo había arriesgado su posición como reina para protegerlo. Cómo un intento de asesinato orquestado por su principal consejero militar había estado a punto de costarles la vida a ambos esa misma noche. Mientras Ryan hablaba, Caelith permaneció en silencio, observando atentamente las reacciones de los soldados humanos, entendiendo que cada palabra pronunciada en ese claro podría definir el futuro de la relación entre sus dos especies. Cuando Ryan terminó su relato, Laura Mitchell se quedó en silencio por un largo momento, procesando toda la información. ¿Por qué haría todo esto una reina enemiga por un simple piloto humano?, preguntó finalmente, dirigiendo la pregunta directamente a Caelith. Caelith dio un paso adelante, y aunque su tamaño imponía respeto, su voz, cuando finalmente habló, sonó suave y sincera. «Porque cuando encontré a Ryan Bennett aquel día en el bosque, no vi a un enemigo», dijo ella. «Vi a alguien tan asustado y vulnerable como cualquiera de mi propio pueblo lo estaría en su lugar». Esta guerra, Coronel Mitchell, comenzó por un malentendido sobre un planeta que ambos consideramos importante, pero ha continuado durante 3 años, por orgullo, por miedo y por líderes en ambos bandos que se benefician de mantener el odio vivo en lugar de buscar soluciones reales. Laura escuchó estas palabras con atención, y aunque su entrenamiento militar la hacía naturalmente cautelosa, no pudo evitar reconocer algo de verdad genuina en el tono de la reina alienígena. «Trex, el consejero que menciona Ryan», dijo Laura lentamente, «¿sigue teniendo poder dentro de su corte?» «Por ahora», respondió Caelith, «aunque las pruebas de su traición ya han sido presentadas ante el Consejo completo. Espero que la justicia dentro de mi propio imperio se encargue de él apropiadamente». Fue en ese momento que Ethan Brooks, quien había permanecido en silencio observando el intercambio, dio un paso adelante con una expresión pensativa. «Coronel», dijo él, dirigiéndose a Laura, «si esta reina realmente ha arriesgado su propio trono para proteger a un soldado humano, tal vez esto sea exactamente la oportunidad que el alto mando ha estado esperando para iniciar negociaciones reales, en lugar de seguir enviando más soldados a morir en un conflicto que, según lo que hemos escuchado, ni siquiera debería haber comenzado». Laura consideró estas palabras durante un largo momento, mirando alternadamente a Ryan, a Caelith y a los restos oxidados del caza que representaban, de alguna forma, el punto donde toda esta historia inesperada había comenzado.
Esto no es una decisión que pueda tomar sola en un claro de bosque, dijo finalmente. Pero puedo llevar este informe directamente al alto mando, con mi recomendación personal de explorar la posibilidad de negociaciones formales. Necesitaremos garantías, por supuesto, y probablemente encuentros oficiales en terreno neutral. Puedo ofrecer esas garantías, respondió Caleb sin dudar. Y puedo asegurar, como reina de mi pueblo, que estoy dispuesta a sentarme en cualquier mesa de negociación necesaria para poner fin a esta guerra sin sentido. Grace Miller, quien había permanecido observando todo el intercambio en silencio, se acercó entonces con una expresión pensativa, dirigiéndose directamente a Caleb con una curiosidad genuina que sorprendió a varios de los presentes. «Majestad, si me permite la pregunta», dijo ella, «¿qué le hizo confiar en que un solo soldado humano merecía tanto riesgo de su parte? Debió haber sabido, desde el primer momento, que esto complicaría enormemente su posición como reina». Caleb consideró la pregunta con seriedad antes de responder. «La confianza no siempre nace de la certeza», respondió finalmente. «Nace, muchas veces, de decidir actuar según lo que uno cree correcto, incluso sin garantía de que las cosas saldrán bien. Si hubiera esperado tener toda la certeza del mundo antes de actuar, Ryan Bennett habría muerto solo en ese bosque, y yo jamás habría sabido si mi duda estuvo justificada o no». Grace asintió lentamente, visiblemente conmovida por la honestidad directa de esa respuesta, y Laura Mitchell, observando el intercambio, sintió que su propia confianza en la posibilidad de una paz genuina se fortalecía un poco más con cada palabra pronunciada por la reina alienígena. Antes de que la conversación pudiera continuar, un sonido de pasos apresurados llegó desde el bosque cercano. Orvath apareció, sin aliento, seguido de 2 guardias Sylvane, que Ryan reconoció como leales a Caleb. «Majestad», dijo el anciano, apenas capaz de recuperar el aliento, «tiene que regresar de inmediato. El Consejo ha completado la revisión de las pruebas contra Threx. Ha sido despojado de su cargo y confinado, pendiente de juicio formal por traición e intento de asesinato contra su propia reina». Un alivio visible recorrió el rostro de Caleb al escuchar esta noticia, aunque no dejó que esa emoción la distrajera completamente de la situación presente frente a los soldados humanos. «Esto confirma lo que les he dicho», dijo ella, dirigiéndose nuevamente a Laura Mitchell. «La justicia dentro de mi imperio, aunque lenta a veces, sigue funcionando, y con Threx, fuera del poder, tendré más libertad para buscar una paz real con su especie». Laura asintió lentamente, tomando finalmente una decisión. «Voy a recomendar formalmente el inicio de negociaciones», dijo. «Pero necesitaré que Ryan regrese con nosotros, al menos inicialmente, para presentar un informe completo ante el alto mando. Su testimonio será crucial para respaldar cualquier propuesta de paz». Ryan sintió una punzada de ansiedad al escuchar esto, mirando instintivamente hacia Caleb. Ella, entendiendo la preocupación silenciosa en sus ojos, le dedicó una sonrisa suave y confiada. «Ve, Ryan Bennett», dijo ella, «cuenta tu historia a tu gente, como yo contaré la mía a la mía, y confía en que esto no es un adiós, sino el comienzo de algo que ambos hemos estado construyendo desde aquel día en el bosque». En las semanas que siguieron, las negociaciones formales entre representantes humanos y Sylvan comenzaron en terreno neutral, en una estación espacial construida específicamente para ese propósito, ubicada en un punto intermedio entre los territorios de ambas especies. Ryan, tal como Laura Mitchell había solicitado, presentó un testimonio detallado ante el alto mando humano, describiendo no solo su propia experiencia, sino también la complejidad política que Caleb enfrentaba dentro de su propio imperio. Su testimonio, combinado con la disposición genuina de Caleb para negociar términos justos, comenzó lentamente a cambiar la opinión pública en ambos lados del conflicto. Historias sobre la reina que había arriesgado su trono por compasión y sobre el soldado humano que había defendido esa compasión ante su propio ejército comenzaron a circular, primero como rumores, luego como relatos confirmados que humanizaban a ambos bandos,
ante los ojos del otro. En las colonias humanas más cercanas a la frontera, familias que habían perdido hijos e hijas en la guerra escuchaban con atención cada nueva noticia sobre las negociaciones, algunas con esperanza cautelosa, otras todavía con desconfianza profunda, marcada por años de pérdida. Noah, el hermano menor de Ryan, quien finalmente había recibido la noticia de que su hermano seguía con vida, escribió una carta que llegó hasta la estación neutral, semanas antes de la firma del tratado. «No entiendo todo lo que está pasando allá», escribió Noah, «pero si tú confías en esta reina lo suficiente como para arriesgar tanto por ella, entonces yo también confío. Solo prométeme que volverás a casa a contarme la historia completa algún día». Ryan guardó esa carta con cuidado, prometiéndose a sí mismo cumplir esa promesa en cuanto las circunstancias lo permitieran. Thrax, tras su juicio formal, fue despojado permanentemente de cualquier poder político, aunque Caleth, fiel a los valores que había demostrado durante toda esta historia, se aseguró de que su castigo fuera justo, en lugar de vengativo, permitiéndole vivir en exilio, en lugar de enfrentar consecuencias más severas que otros consejeros habían exigido. 6 meses después del primer encuentro entre Ryan y Caleth en aquel bosque de Virelia, un tratado de paz preliminar fue finalmente firmado en la Estación Espacial Neutral, estableciendo una tregua formal y el inicio de un proceso más largo de reconciliación entre humanos y Sylvane. El planeta Kessia, causa original del conflicto, sería administrado conjuntamente por ambas especies, con acuerdos claros sobre la distribución de sus recursos minerales y el respeto mutuo por su significado cultural y sagrado. En la ceremonia de firma, transmitida a ambos imperios a través de todos los canales de comunicación disponibles, Ryan Bennett y Caleth se encontraron de pie, uno junto al otro, frente a representantes de dos especies que, apenas un año atrás, se consideraban enemigos irreconciliables. Laura Mitchell, ahora ascendida a general por su papel crucial en facilitar estas negociaciones, observó la escena con una sonrisa satisfecha, junto a Ethan Brooks y Grace Miller, quienes habían sido reconocidos también por su participación en el rescate inicial que había hecho posible todo este proceso. Al finalizar la ceremonia oficial, mientras los representantes de ambos imperios comenzaban a retirarse, Caleth se giró hacia Ryan, tomando su mano con la misma delicadeza que había mostrado aquel primer día en el bosque de Virelia. «Lo logramos», dijo ella suavemente, «aunque el proceso apenas comienza, y aún queda mucho trabajo por delante». Ryan sonrió, sintiendo un peso enorme, acumulado durante meses de incertidumbre, finalmente aligerarse en su pecho. «Lo logramos juntos», corrigió él, «como debió ser desde el principio». Con el tratado firmado, Ryan tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que para quienes lo conocían bien, especialmente Laura Mitchell, tenía perfecto sentido. Solicitó formalmente ser designado como embajador humano permanente ante la corte de Caleth, comprometiéndose a dedicar su vida a fortalecer los lazos frágiles, pero prometedores entre ambas especies. Caleth, por su parte, con el apoyo renovado de un consejo que finalmente había aprendido a valorar la sabiduría de la compasión por encima del miedo, continuó gobernando su imperio con la misma firmeza y bondad que había mostrado desde el primer día que Ryan la conoció, ahora acompañada abiertamente por el hombre que, contra todas las probabilidades imaginables, se había convertido en el amor de su vida. Años después, cuando los historiadores de ambas especies documentaran el origen de la paz duradera entre humanos y Sylvane, muchos señalarían el tratado firmado en la Estación Neutral como el momento oficial del cambio. Pero quienes conocían la historia completa sabían que la verdadera semilla de esa paz había sido plantada mucho antes, en un momento silencioso y desesperado, cuando una reina de casi 3 metros de altura decidió, contra toda lógica de guerra, sostener entre sus brazos a un soldado humano herido, y elegir, en ese instante decisivo, que su compasión no tendría límites, sin importar de qué mundo viniera aquel a quien decidía salvar. Un año después de la firma del tratado, Ryan finalmente cumplió la promesa hecha a su hermano. Con el permiso de Caleth y la aprobación del alto mando humano,
viajó de regreso a la Tierra por primera vez desde el accidente, acompañado por una pequeña delegación Sylvane que incluía a Orvath, curioso por conocer finalmente el planeta natal del hombre que había cuidado durante tantas semanas. En la ciudad costera donde vivía su madre, Ryan se sentó junto a Noah en el mismo porche donde habían pasado tantas tardes de infancia, y le contó, palabra por palabra, toda la historia que había prometido compartir: el accidente, el bosque, la reina que decidió salvarlo en lugar de abandonarlo, y la paz que, contra todo pronóstico, había comenzado a florecer entre dos mundos que apenas un año antes se consideraban enemigos irreconciliables. Noah escuchó cada palabra en silencio, y cuando Ryan finalmente terminó, su hermano menor solo sonrió y dijo algo que Ryan llevaría consigo por el resto de su vida. «Siempre supe que ibas a hacer algo importante allá arriba», dijo Noah. «Solo no imaginé que sería esto». Cuando Ryan regresó a Virelia semanas después, Caelith lo esperaba en la entrada del árbol madre, con una sonrisa que reflejaba el mismo cariño silencioso del primer día que se habían encontrado, aunque ahora sin ningún rastro de la incertidumbre o el miedo que habían marcado aquel primer encuentro. Y así, entre las ramas del árbol madre, donde todo había comenzado, las flores de eco seguían floreciendo cada primavera, cambiando de color según la emoción de quien las tocaba, y con más frecuencia de la que cualquier Sylvane recordara en su historia. Se teñían de ese dorado cálido y brillante que Caelith había visto por primera vez el día en que un humano llamado Ryan Bennett tocó sus pétalos, y que ella, con el tiempo, aprendió a reconocer como el color exacto de un amor que ninguna guerra, ninguna diferencia y ninguna distancia entre estrellas había logrado jamás impedir.